puede tener es ser su mejor versión, ¿no? Cabe la redundancia y más aún trabajar en uno mismo, ¿no? En poder pulirse constantemente. ¿Y por qué no? Muchas veces también nos vamos a destruir para poder volvernos a construir nuevamente. Y en esta situación tiene que ver con las creencias, por ejemplo, ¿no? Tenemos que colocar, como yo siempre digo, ¿no? Sacar un chip, ¿no? El chip antiguo, lo botamos a la basura y colocamos un chip nuevo, actualizado, importante, que te ayude a cumplir todas tus metas, ¿no? En todos los aspectos de la vida, ¿sí? Ok, entonces, de la misma manera yo decidí hacer este tema porque yo tenía un grado de dependencia, sí, aunque ustedes no lo crean. No, también fui una persona muy dependiente, que todo lo que me decían yo lo hacía porque yo pensaba que eso era amor, que el amor era, digámosle, que todo lo entrega, todo lo da y no hay condiciones ni nada por el estilo. Por eso es que llevaba una vida de caos también. Tuve una vida con muchos problemas, dependencia, problemas en las relaciones de parejas de muchos años atrás, claro. Y con la bendición de Dios me hice psicóloga, aprendí estos temas, hice especializaciones, ¿no? Y ahora la nueva especialización que estoy haciendo en el coach, ¿no? Porque el conocimiento nunca acaba, chicos. ¿No? Entonces es una situación importante. Aquí estoy yo, como ven, aquí estoy yo haciendo las conferencias, me encanta mucho, ¿no? Creo que me hice más psicóloga porque me gusta hablar también. Y aquí estoy yo de niña también, que es importante y que se trabaja lo que es el autoestima, ¿sí? Al final de las sesiones te voy a regalar lo que es uno de estos manuales, que son unos regalos que yo tengo, que yo lo he realizado y que estos también los paso a mis clientes para que puedan trabajar mucho mejor. ¿Sí? Esta frasecita me encanta muchísimo, ¿no? Dice, quien agradece, Dios, la vida, le va a dar más motivos y situaciones para agradecer. Y es que eso es cierto, cuando uno agradece, la mentalidad empieza a abrirse, ¿sí? Entonces vamos a trabajar en base a ello también, que es parte de una de las técnicas, ¿no? Acá me dice, eh, muy buen tema, qué lindo. Voy a estar leyendo aquí, así que pueden interactuar cualquier cosita para poder ayudarles más. Y si tienen preguntas, ¿por qué no? También, por favor, pregunten. Aprovechen. Listo. Entonces, otra de las cosas, vamos a ver lo que es el autoestima. El autoestima es la autovalidación que nosotros tenemos de nosotros mismos, ¿no? Que cómo es que nosotros nos observamos, ¿no? Muchas veces yo le pregunto a las personas, si tú, por ejemplo, si tú quisieras venderte, ¿cómo te vendes? Y muchas veces las personas pues no saben cómo hacerlo. Tienen mucha vergüenza, cosa que me pasaba a mí también, por ejemplo, ¿no? Tienen mucha vergüenza en lo que respecta a hablar de sí mismos, en decir cosas positivas de sí mismos. Y de la misma manera ven como que si esto fuera egoísta o algo así. Entonces, ¿qué es lo que es importante aquí trabajar? Porque mira, una de mis consultantes me estaba diciendo esta situación. Doctora, ¿cómo hago yo para yo amarme a mí misma sin caer en el egocentrismo o en el egoísmo, ¿no? Y cierto, muchas personas tienen estas preguntas y creen que hablar bueno o hablar bien de uno mismo es como que estamos siendo altaneros, egoístas, entonces es importante tener una línea, ¿no? Una línea en la situación de que una persona que se ama a sí mismo sabe su valor, sabe cómo es, quién es en realidad, más sin embargo también acepta que hay otras personas también que son capaces, importantes, como ustedes, por ejemplo, que están aquí, que están escuchando, que son personas de valor, de alto valor. ¿Por qué? Porque prácticamente están tratando de aprender mucho más con respecto a desarrollos emocional, ¿no? Entonces, así a la par que yo me veo extraordinaria, también
observo que las demás personas también son extraordinarias, ¿no? Entonces, esa es la autoestima. En cambio, cuando uno digamos, les tiene esta situación de egocentrismo, pues lo que va a hacer es, voy a creer que yo soy la mejor del mundo, que nadie hace las cosas mejor que yo soy, que nadie se compara a mí, etcétera, etcétera. Entonces hay una gran diferencia con respecto al egoísmo y el autoestima. ¿En qué me va a beneficiar tener una buena autoestima? A ver, a ver, aquí en el chat, por favor, hagan, coloquen cuáles son sus pensamientos. Ustedes que me gustaría mucho también interactuar. ¿Sí? Entonces, una de las cosas te ayuda a eliminar la dependencia emocional, lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Yo tuve mucha dependencia emocional. Yo callaba las cosas por la finalidad de que las personas, uno, no me juzguen, dos, no cause conflictos, porque la otra persona no se moleste y así sucesivamente. Entonces, tenía un tipo de comunicación, bueno, agresiva, pasiva también. Ahorita vamos a hablar acerca de la comunicación, que hay diferentes características de comunicación que hay que trabajar también, ¿no? Porque a veces tenemos una combinación de pasivos, pero también de agresivos en ciertas ocasiones y dependiendo de las personas, ¿sí? También, por ejemplo, si trabajamos en nuestra autoestima, vamos a tener a la ansiedad. Vamos a bajar muchísimo la ansiedad, vamos a bajar muchísimo la depresión, vamos a encontrar momentos de paz, ¿sí? En cualquier situación que vaya a pasar, de dificultades, todos vamos a tener dificultades, en realidad todos tenemos problemas, mas sin embargo la actitud que tenemos ante esos problemas va a ser las situaciones grandiosas en cómo vamos a salir sobre ellos, ¿ok? También vamos a tomar decisiones no mucho más asertivas. Por ejemplo, cuando sanamos heridas de infancia, ya podemos sanar. Por ejemplo, ayer una consultante me decía, doctora, pero para poner límites, ¿cómo puedo hacer con respecto a no sentirme culpable? Porque sí, hay características, y lo pasé yo cuando ya empecé a poner mis límites, es como que me sentía la mala de la película, me sentía lo peor, me sentía egoísta y mucha gente te va a decir eso, ojo, te va a decir que tú ya has cambiado, que ya no eres la de antes, etcétera, etcétera. Y yo lo veía como eso, como por ejemplo, algo malo. Pero ahora cuando a mí me dicen tú has cambiado, yo me emociono y digo, ay, gracias. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser siempre las mismas personas? Como te digo, hay que destruirnos para construirnos, volver a ser nuevas personas, tener esa situación de tener, de ser nuestra mejor versión paso a paso. Recordemos que la competencia no está fuera, la competencia está aquí, con nosotras mismas, con nosotros mismos, ¿ok? También nos vamos a poder empoderar. Mira, yo ¿qué hubiese podido hablar así al público con ustedes y todo eso, ¿no? Hacer las transmisiones, ayudar a las personas, ¿no? Más sin embargo, gracias a lo que trabajé esto de mi autoestima, ahora puedo hacer todo eso y pues dar mis conocimientos y apoyar con mi experiencia también, ¿no? La experiencia de haber pasado por la ansiedad, por la depresión y la dependencia emocional. Depender de una persona es lo peor que uno puede pasar, ¿no? Porque prácticamente es como que no tiene vida, vives a través de esa persona. Si esa persona se molesta, tú te sientes mal. Si esa persona no te habla, tú te sientes mal. Si esa persona, todo lo que haga esa persona va a influir en tus emociones. Y eso es como estar en una cárcel prácticamente. Entonces, vamos a trabajar en eliminar esa situación, ¿sí? ¿Vamos a tener mayor economía? Claro, ¿cómo no? Hay una frase que dice, ¿cómo está tu bolsillo? Es cómo va a estar, cómo está tu mente también, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, tiene autoestima, se avienta, hace las cosas, tiene ese coraje, tiene ese valor. Entonces es importante trabajar también, ¿no? Todo esto y mucho más. Validación emocional. Vamos a hablar acerca de la validación emocional.
es tan importante esta validación emocional. Justo ayer hablando con una chica que me decía, por ejemplo, doctora, yo no he sido abandonada, no he sido, digámosle, rechazada, por lo menos no me acuerdo de eso, mas sin embargo siento que no puedo vivir sin esta persona, ¿no? Entonces ahí la situación es de que a veces vivimos en, digámosles, en familias en donde no hay ninguna validación emocional y la típica frase que escuchamos desde niños es, por ejemplo, si tú lloras, te voy a dar más razones para llorar, ¿no? No, espérate que te voy a dar duro para que realmente veas lo que es llorar, ¿no? Entonces son cosas de padres que sin saber, porque imagínate, son crianzas que se van repitiendo y ciclos que se van repitiendo, ¿no? Y muchas frases que, bueno, si bien es cierto, por ejemplo, a esta chica la han llevado a Disney, la han llevado a diferentes lugares, sí han tenido comunicación o unión, mejor dicho, en recreaciones, pero ahí siempre, siempre vamos a tener estas características de ciclo, ¿ok? De ciclo. Entonces es importante trabajar en la validación emocional. Vamos a hacer una actividad ahorita, tú que estás en este momento, ¿sí? Escuchándome, vamos, eh, vas a respirar profundamente por la nariz, ¿sí? Respiramos como si quisiéramos acabar el aire del entorno, detenemos un rato y botamos por la boca. De nuevo, respiramos profundamente, detenemos y botamos por la boca. Muy bien, ahí donde estás sentada, lo que vamos a hacer es, vas a recordar algún momento, ¿no? Porque a veces nosotros los padres, como te estaba indicando, no somos perfectos, siempre vamos a cometer errores. La idea no es culpabilizar, sino responsabilizarnos nosotros que ya somos adultos, ¿sí? Nosotros que ya somos adultos tenemos que responsabilizarnos de esa niña, ¿no? De esa niña que probablemente en algún momento no haya sido validada emocionalmente. La validación emocional es aquella situación que cuando tú estás sufriendo, digamos, o teniendo una dificultad, es en donde tú te puedas abrazar, en donde tú te puedas cuidar, en donde tú puedas tener las palabras correctas para, eh, digamos, para contenerte, para contener esas emociones. Entonces, vas a recordar algún momento difícil, no importa que no haya sido todo el tiempo de esa manera. Por ejemplo, yo tuve una clienta, una consultante, en donde me decía que él le había hecho una carta bien bonita a su mamá y su mamá era muy cariñosa y todo eso, pero le había hecho la carta con sus lápiz labiales, le había echado este perfume, había gastado todos sus remakes de la mamá. Entonces ella pensó que cuando mamá vea eso, ella se va a alegrar porque era algo para ella, ¿no? Entonces, pero lejos a ello, la mamá le había dicho, por ejemplo, que es una malcriada, que cómo va a agarrar los lápiz labiales, los rimes de los ojos y lo había destruido casi todo. Entonces, imagínate. Claro, en ese momento la mamá no pensó, porque a veces, no porque sea mala, sino que en ese momento de sorpresa, ¿no? Fue una sorpresa que no se lo imaginaba. Entonces ahí es donde le gritó, le castigó y todo eso. Entonces eso ella lo tenía muy adentro y eso justo me decía de que había cosas que ella realizaba y lo que pasaba era que todo lo que hacía se iba abajo. O uno, o lo dejaba, o dos, pasaba algo que prácticamente
no podía concretar ningún proyecto, ¿no? Entonces, es ahí en donde ella no se acordaba esto, no se acordaba. Entonces, cuando hicimos una sesión de meditación, de reflexión, se acordó estas características y pudo trabajar, ¿no? Trabajamos lo que es la validación emocional, trabajamos lo que es esa herida de en ese momento, que en ese momento se sintió rechazada, ¿no? Y es que una niña no entiende, ¿no? Tú puedes decir, sí, pues que las adultas dicen, no, es que también es que eso cuesta caro, ¿no, mamá? Yo le entiendo, mamá, porque mamá eso no se puede agarrar esas cosas. Claro, pero la niña no entiende. Una niña es prácticamente es inocente, ¿no? Entonces la niña en ese momento se quedó estancada en esa situación. Entonces tenemos que trabajar con todas estas características. ¿Sí? Listo. Entonces, recuerda ese momento difícil que tú hayas pasado. Vas a cerrar los ojos. Vamos a cerrar los ojos, respiramos profundamente, detenemos y botamos por la boca. De nuevo respiramos profundamente, detenemos y botamos por la boca. En ese momento en que tú ves a esa niña llorando, a esa niña triste, a esa niña que tiene todas esas características, le vas a decir esto, ¿sí? Mi amor, o niño, en caso tú eres varón, mi amor, sé que no es fácil para ti, sé que no entiendes esta situación. Está bien sentirse así. Si te sientes triste, si te sientes frustrado o frustrada, recuerda, mi amor, que no estás solo. Yo estoy contigo. Yo te voy a cuidar, yo te voy a proteger y yo voy a estar a tu lado. Entiendo tu frustración, entiendo tu enojo. Estoy aquí para ti en estos momentos muy difíciles. Respiras profundamente por la nariz. Detenemos y botamos por la boca. Respiramos de nuevo profundamente. Detenemos y botamos por la boca. Muy bien. Genial. Muchas veces pueden abrir los ojos ya. Muy bien. Y pueden colocar ahí abajo cómo se sintieron, qué emociones tuviste cuando viste a esa niña tan hermosa que estaba en ese momento de frustración. Y es que los niños tienden a tener muchos errores, pero lamentablemente los padres usualmente lo vemos por los ojos de adultos y no vemos por los ojos de niños, ¿no? Es que somos imperfectos también, ¿no? Imagínate, si yo no hubiese llevado un diplomado de crianza positiva, también hubiese tenido muchísimos errores, ¿no? Yo tengo un adolescente ahorita de 15 años y uno en la barriga, una en la barriga, que está pronto a llegar, está agarrando sus maletitas, ¿no? Entonces, es muy, muy difícil la labor de padres, ¿no? Mas, sin embargo, les felicito a todos los que están aquí, que son padres y que realmente están llevando estas sesiones y que les va a ayudar mucho a trabajar con respecto a sus situaciones, ¿no? Y es que trabajar en autoestima no solamente te va a beneficiar a ti, también le va a beneficiar a tus hijos, le va a beneficiar a tu pareja, le va a beneficiar a la relación, le va a beneficiar a todas las personas. Y sí, listo. Bueno, con respecto a lo que es la autoestima,
podemos hacer estrategias, por ejemplo, como escribir, asistir a terapia psicológica, descansar es tan importante. Se ha romantizado tanto el que nosotros estemos ocupados y muchas personas dicen, ay, es que estoy ocupado, no, es que tengo muchas cosas que hacer, pero no se dan un espacio para reflexionar, meditar, para entrar en este mundo interno, ¿no? Entonces es necesario e importante, por amor a nuestros hijos, por amor a nosotros mismos, por amor a lo que querramos realizar, a nuestras metas, también de trabajar en el descanso, ¿ok? Es importante buscar conocimientos, lo que tú estás haciendo, por ejemplo, ¿no? Ya lo dijo la doctora Polo, ¿no? Edúcate lo más que puedas. Caso cerrado. Y cierto. Y cierto, porque cuando uno se educa, es como que una liberación extraordinaria, ¿no? Pasas del caos a la tranquilidad, a la paz, ¿no? Y eso a mí me pasó con la bendición de Dios, claro, ¿no? También es importante revisar tus relaciones también para tener una buena autoestima. ¿Con quién te juntas? Dime con quién te juntas y te diré qué clase de situaciones estresantes estás teniendo, ¿no? Entonces es importante trabajar en ello, ¿sí? Ver también tus creencias, cuáles son las creencias que tú tienes. Yo tenía una consultante, por ejemplo, que se sentía tan culpable de sí misma porque se iba a separar, por ejemplo, ¿no? Y decía, pero doctora, él ha sido mi primera relación, mi primer todo, ahora ¿quién me va a querer? Me decía, ¿quién me va a querer si ya tengo hasta un hijo? Entonces, ahí, y yo te digo así, ¿no? Yo te digo así, quien te ama de verdad, hasta con 20 hijos, hasta con esposo te quiere. Entonces, o no. Entonces, ahí vamos viendo tus creencias, qué es lo que tú estás creyendo y qué es lo que hace que te estanques con una persona. Por ejemplo, una de mis creencias limitantes que yo tenía y que me unía a una persona y que yo era muy dependiente de esa persona. Entonces, por ejemplo, era de que si yo, em, por ejemplo, era una situación de que si yo dejo de estar con esta persona, ¿quién me va a querer? Y eso es parte de la autoestima, claro, ojo, ¿no? ¿Quién me va a querer? Decía yo. Porque si ustedes mismos han visto acá, por ejemplo, yo utilizo una muleta, ¿no? Yo utilizo una muleta y utilizo soportes en las piernas, ¿sí? Entonces, claro, esa creencia fue reforzada por familiares primarios, ¿no? Entonces yo creía, bueno, pues que no me iban a querer por la misma situación de que yo tenía soportes y muletas, y que era discapacitada. Bueno, era, no soy. Entonces, son ideas que a veces se nos meten aquí en la cabeza y que lo ven como algo certero. Y yo lo veía como algo certero, como algo que era así, que era así. Entonces, tenemos que trabajar en esas ideas si realmente es verdad o no. Y después, cuando yo me deshice de esa idea, dije, disculpa, por favor, este, soy un bombón asesino. Entonces, cuando empecé a trabajar en mi autoestima, me di cuenta que realmente no es así, que el físico no importa, lo que importa es esto, mire, esto y la actitud también y en la autoestima, cómo tú te veas a ti misma, ¿no? Entonces ahí, a partir de ahí, empecé a trabajar y con la bendición de Dios encontré, ay, bueno, encontré, no, elegí a un esposo digámosle, de hacer un registro, digámosle así, para observar quién es la persona que sería ideal para mí, porque eso no es sentirse lo mejor, sino que si yo soy lo mejor, si yo estoy trabajando en mí, si yo estoy dando mi tiempo para mí, entonces por ende es importante encontrar una persona que también haga lo mismo para mí y que yo también haga lo mismo para la otra persona. ¿Ok? Entonces es importante observar esas ideas irracionales. Listo. Con respecto a los límites y la comunicación, Dios mío, ya vamos, ya vamos, ya vamos. Bueno, es la capacidad para poder comprender y ponerse en los zapatos de la otra persona.
teniendo en cuenta que también los silencios son importantes para poder comunicarse, ¿no? La comunicación no es solamente hablar, también es observar los silencios, también es ver si esa persona está en ese momento, eh, digámosle, de acuerdo para hablar en ese instante, si no está ocupado, o si está ocupado, si hay situaciones externas, entonces hay que trabajar en eso también. Y la comunicación no es solamente hablar y punto. También no es solamente hablar de que se tiene que pagar la luz, el agua, la renta y todo eso, sino que la comunicación va mucho más allá, que tiene que ver con la intimidad emocional. Ojo, dije emocional, no se emociona. ¿Ok? Intimidad emocional que es importantísimo. Los tipos de comunicación, pues tenemos la comunicación agresiva, la comunicación asertiva, la comunicación pasiva-agresiva y la comunicación pasiva. La vez pasada hemos hecho un taller acerca de esta comunicación mucho más extensa. ¿Qué cosa es eh, la comunicación pasiva-agresiva? Porque no es muy conocida, que digamos, ¿no? Entonces tenemos que trabajar en conocerlo, ¿ok? También hemos hecho también ejemplos de cómo es una comunicación agresiva, qué podemos hacer con respecto a la comunicación agresiva. Entonces, constantemente estoy haciendo talleres, sí, y educando a las personas porque es importante estos temas, sí, porque así como yo fui liberada emocionalmente, gracias a Dios, gracias a al conocimiento, gracias digámosles, a los diplomados que he tenido, a las certificaciones y ahora que estoy haciendo la certificación de coach, ¿no? Que también es parte del proceso de aprendizaje porque digámosle, para nosotros tener más conocimiento y más felicidad hay que invertir, pues, ¿no? Y hay que trabajar en uno mismo, ¿no? Entonces es importantísimo, ¿ok? Si en caso quiere que yo haga que, que haga lo que es el taller de lo que respecta al agresivo, pasivo y todo eso, lo hago de nuevo, lo hago. ¿Sí? Listo. Ok, beneficios de poner límites. Esto me gusta, esto me gusta. ¿Sí? Uno de los beneficios de poner límites es que vas a tener mayor claridad y mucha autoestima. ¿Sí? Otro, vas a relacionarte mucho más sano con las demás personas. Es, por ejemplo, te cuento, te chisme. Por ejemplo, si tú vas a jugar Ludo, o como le llaman en sus países, Monopolio ya, ¿no? Si vamos a jugar Monopolio, tenemos que saber ver las reglas y las normas, ¿verdad? Porque si no, estamos perdidos en el juego, ¿sí? Entonces tenemos que trabajar en esa situación también. Tú vas a trabajar a un lugar nuevo, tienes que saber las reglas y las normas. Cuándo sales, cuándo ingresas, cuál va a ser tu actividad en el trabajo. Entonces es lo mismo también para cualquier relación. Es importante saber esos conocimientos, cuáles son los límites, cuáles son lo que está permitido y lo que no está permitido. Entonces, muchas de las parejas se juntan sin hablar de estos temas sin hablar conversaciones difíciles. Y es que una relación no es solamente besitos y abrazos, también es conversar sobre situaciones difíciles, sobre cosas difíciles. En esta situación, por ejemplo, los límites. ¿Cuáles son tus límites? ¿Cuáles son los límites de tu pareja? ¿Sí? ¿Qué, qué va a diferir? ¿Se va a hacer diferente al resto? Sí, no todos los límites son iguales, por si acaso. También vas a poder prevenir abusos, manipulaciones, porque hay manipulaciones escondidas también, ¿no? Que hablé la semana pasada, antepasada, con respecto a los talleres, porque usualmente yo estoy haciendo talleres, sí, y estoy colocando en mis redes sociales. Estábamos haciendo los talleres para poder ayudar. También es importante que nos ayuda a dar libertad y autenticidad también, ¿no? Nos vamos a liberar porque ya sabemos qué hacer y qué no hacer en esa relación o en ese momento, en ese lugar, entonces ya puedes liberarte y pues es prácticamente hacer lo que está permitido en ello, ¿ok? Listo.
De la misma manera, como vemos acá en este dibujito, la comunicación no va a ser ni, digámosle, los límites no van a ser ni malas ni buenas. Cada persona lo va a ver de manera diferente y va a tener sus límites de forma diferente. ¿Ok? Em, Otra de las cosas también, no se juzgan los límites ni tuyos ni de las otras personas se tienen que juzgar. No hay bueno ni malo, no hay ni positivo ni negativo, ¿ok? Lo importante es aquí la comprensión, la comunicación y lo sobre todo, escucha bien, la, la comprensión, porque tú puedes hablar mucho, pero si la otra persona no te comprende, entonces ahí estamos mal, o viceversa, ¿no? O viceversa. Listo. ¿Cómo poner límites? Ay, ay, ay. Vamos a la carnecita, como dice, ¿no? ¿Cómo poner límites? Mira, acá te dejo una situación que es importante. Primero, ¿sí? Es importante tener en cuenta qué clase de comunicación tú tienes. Puede ser que seas comunicador agresivo o comunicador pasivo o comunicación de los dos lados, ¿no? Comunicación agresivo-pasivo. Yo tenía estas dos cosas. Soy humana, soy un ser humano, de verdad. Yo a veces había cosas que yo hacía y yo ni mi cuenta me daba que realmente estaba manipulando y estaba haciendo cosas que no son. Y por ende la otra persona reaccionaba claro, de manera agresiva o de manera sarcástica y es ahí en donde se venían los problemas de comunicación, ¿no? Entonces, por eso es importante trabajar en qué parte. La asertividad es lo ideal, ¿no? Que es una comunicación que ahorita te voy a enseñar cómo se comunica con respecto a la parte asertiva, ¿ok? Agresiva ya sabemos que es cuando empujan, gritan, insultan, son mucho más directos, ¿no? Las personas pasivas son las personas que no dicen nada, que se callan, que bueno, son sumisas, ¿no? Y la persona pasiva agresiva son personas que se callan, pero también sacan, fum, fum, ¿no? Entonces, de vez en cuando van fum, fum, sacándolo. Por ejemplo, una situación pasiva-agresiva, los sarcasmos, ¿no? Una de las cosas son los sarcasmos, ¿no? Ay, sí, mira, ve, yo no sabía que eso era tan importante, ¿no? Es como que está siendo sarcástica constantemente. O las palabras, las frases en segundo sentido, por ejemplo, te lo dije, y la mayoría le hemos dicho. Ahí estoy yo. La primera, ¿no? Ay, ya ves, yo te dije que iba a pasar eso. Entonces, eso es agresivo pasivo, obvio, la otra persona ya sabe eso y no necesitamos recordarle y decirle que tú eres lo máximo, ¿no? Entonces, y no es importante dejarle que las demás personas también tengan sus errores, ¿sí? Entonces, evitar eso, ¿no? Lo que es la comunicación pasiva-agresiva, ¿no? Como te digo, que levante la mano quien no sufrió por amor, como dice la canción, ¿no? ¿No? Entonces yo levanto la mano porque realmente también he tenido todas estas situaciones con las características de que con la bendición de Dios y del conocimiento he podido trabajar en mí y poder bajar todo eso y ya y lo voy a decir miles de veces, ¿no? Y con la bendición de Dios ya tengo una relación muy estable, muy bonita, muy armoniosa con mi hijo, una familia muy unida, que claro, necesito trabajar más en mí porque es importante seguir avanzando, ¿ok? Otra de las cosas también es aceptar un no del resto, porque a muchas personas sí les gusta dar límites, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas allá, pero no aceptan que las otras personas les den un no y se molestan cuando les dicen un no. Entonces hay que trabajar en esa situación. Por ejemplo, ayer estaba hablando con una chica en consulta y me decía, por ejemplo, que tenía que su pareja eh, como que mucho le empujaba así de juego, ¿no? De juego, y a ella no le gustaba. Entonces está bien, ella le ponía sus límites, mas sin embargo ella también lo hacía con él. Entonces, y él le decía, sí, pero si tú me haces, yo también te puedo hacer, ¿no?
Y entonces decía, sí, pero es que yo soy mujer y eso no me va a doler no te va a doler a ti porque yo soy mujer. Entonces ahí está la situación, es decir, coloco mis límites a la otra persona, pero si la otra persona me da límites, coloco excusas, explicaciones que realmente le estoy diciendo que no voy a respetar esos límites también. Entonces hay que hacer a la doble dirección, que eso es importante, ¿sí? Pedir favores también es importante porque hay personas, por ejemplo, las personas que son pasivas usualmente tienden a no pedir favores a pesar que lo necesitan. Por ejemplo, yo era una de las personas que odiaba, se sentía mal, mejor dicho. Cuando me regalaban algo, yo tenía mucha vergüenza. No me gustaba que me regalen porque yo ya me sentía en deuda, me sentía que no era, que yo no valía para que me den regalos, que me sentía muy mal, muy, muy mal. Hasta culpable me sentía, ¿no? Entonces eso es una forma de trabajar en el autoestima y también trabajar en que nosotros, todos los seres humanos, necesitamos de otras personas también, ¿no? Es que digamos, el típico, ¿no? Lo que se ha propagado muchísimo, ¿no? ¿No? Que hay que ser independientes, que no hay que necesitar de nadie, no. Una cosa es necesitar y otra cosa es que también, digámosle, podemos recibir ayudas de otras personas, ¿no? Entonces, ser una persona empoderada no quiere decir que tú lo vas a hacer todo y tienes que ser independiente. Ahí está lo que es el tema de la dependencia, la independencia y la interdependencia que está en medio, ¿no? De que sí, muchas veces voy a pedir ayuda a otras personas, ya sea a mi mamá, al médico, al psicólogo, a un compañero, dependiendo de las cosas que tú vayas que tú quieras. Entonces es importante trabajar en esta situación, ¿sí? Porque todos necesitamos de todos, ¿sí? Somos un equipo, como dice el ser humano es social. Otra de las cosas también es importante expresar opiniones, ya sea las positivas como las negativas, ¿no? Hay muchas personas que eh, que prácticamente no tienen estas características de pedir ayuda, ¿no? También es respetar sentimientos y emociones, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces nosotros los padres tendemos, y voy a decir esto, ¿no? Eso con respecto a la crianza, ¿no? A veces nosotros los padres estamos tan inmersos en nuestro mundo que no respetamos las emociones de la otra persona, por ejemplo, nuestros hijos, ¿no? Y muchas veces he escuchado, ¿no? Que padres le dicen a sus hijos, por eso te vas a poner triste, por eso vas a llorar, ¿no? Mira, si tú vieras todo lo que yo he pasado, yo cuando era a tu edad, yo he pasado esto, y tú que tienes todo, te sientes de esa manera. Entonces, eso es una forma de invalidar emociones y sentimientos. Entonces, eso no se puede hacer, teniendo en cuenta que cada persona tiene, digámosle, tiene una situación de dolor emocional a a su ritmo, a su tiempo, a su intensidad, ¿no? Tú no puedes comparar un dolor de uno que del otro, porque la otra persona no tiene una comparación. Lo que le está doliendo ahorita o lo que está sintiendo ahorita es válido y es importante. Y nosotros como padres es importante que lo observemos como tal. ¿Ok? Hasta niños, por ejemplo, ¿no? Las niñas, por ejemplo, a veces cuando se les rompe una muñeca y empiezan a llorar y a veces los padres se ríen y dicen, ah, por eso va a llorar. Si supiera lo que es la vida, ¿no? Entonces, cosas que realmente a esa niña le está doliendo, ¿sí? Y es importante trabajar en la validación que hemos hecho anteriormente, decir, ok, sí, entiendo tu dolor, porque esa niña solamente conoce ese dolor, no conoce el dolor más allá, entonces hay que trabajar en ello, ¿sí? Listo. Otra de las cosas también es mm, respetar nuestras propias emociones. También he visto muchos consultantes que también hacen eso, ¿no? Es que mi mamá sufrió más y ella no ha pasado por esto o por aquello.
¿no? Y prácticamente, y ella está hasta más fuerte que yo. En cambio, yo no he pasado casi en nada y yo mira cómo me siento. ¿Sí? Entonces, es como que se invalidan emocionalmente, ¿no? Porque están en competencia, parece, ¿no? En competencia de quién sufre más y quién sufre menos, cosa que no hay esta situación, no hay persona que sufra más ni menos. Cada quien va a sentir ese dolor, esa situación de una manera, digámosle, real, en el instante, en el entonces. Entonces es importante trabajar en respetar nuestras propias emociones también, ¿sí? También iniciar y mantener conversaciones difíciles, justo lo que yo te estaba diciendo, ¿no? Que muchas veces se unen las parejas solamente porque se quieren o porque sienten emociones en ese momento, pero no ven al futuro, ¿no? Que no hablan acerca de cosas difíciles que tienen que trabajar, ¿no? Por ejemplo, las emociones, lo que han vivido, la parte de la economía, lo que les gusta, lo que no les gusta, lo que le enoja a la pareja o lo que no le enoja, lo que le pone triste, lo que no le pone triste, etcétera, ¿no? Entonces esas conversaciones usualmente no se hacen. Por eso es importante trabajar en ello. Aquí un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo, por ejemplo, sí, de comunicación. ¿No? Y de comunicación así, de poner límite, ¿no? Porque muchas personas no saben cómo poner límites, ¿no? No son claros, no son concisos, no son directos y no tienen una voz firme, ¿no? Justo en la mañana estaba hablando con una chica que estaba teniendo una consultoría, me decía así, y yo le digo, a ver, ¿cómo tú le dices los límites a esta persona? Y me decía, ah, bueno, es que como me da un poco de vergüenza, me dice, lo que le digo es, por favor, no hagas esto. Y a veces hasta me río, ¿no? Y le hago tipo broma como para que no sienta que es tan duro. Entonces imagínate, si tú vas a dar un límite como es broma, la otra persona lo va a tomar como que eso es broma también, ¿no? Entonces tenemos que ser firmes, con una voz firme para que esta persona entienda de que esto no es broma, esto es algo que a ti te importa mucho y tiene que apoyarte en esa parte, ¿sí? Por ejemplo, un amigo le dice, no, vamos por unos tragos, ¿no? Y la otra persona, y bueno, y si tú le dices, es que no tengo dinero, la otra persona te va a decir, ok, no te preocupes, yo te puedo invitar, ¿no? Entonces, pero tú quieres decirle que no, pero estás tratando de no decirle no, pero supuestamente para no herirle, ¿no? ¿No? Y le puedes decir otra excusa, ¿sí? eh, te agradezco, pero ya es tarde, ¿no? Y la otra persona, como estás dando la excusa, te está dando, digámosle, solución a tu problema, ¿no? Porque no entiende tu límite. Y te va a decir, tranquila, solo es una copa y después nos vamos, ¿no? Luego, ¿no? Como no sabes seguir con los límites, le puedes decir, no, es que mi esposo me está esperando en mi casa, no, es que mi mujer me está esperando para cenar. Entonces, en la otra persona, como no ve un límite claro, entonces te va a decir, bueno, yo te pago el pasaje para que te vayas mucho más rápido. ¿Qué te parece? Entonces, seguimos la conversación y no damos un límite claro, conciso y preciso. Entonces, tenemos que dar ese límite así, ¿no? Por ejemplo, tenemos que evitar excusas, justificaciones, explicaciones, ¿sí? ¿Cómo lo vamos a hacer, por ejemplo? Claro, conciso, directo. Uno, vamos por unos tragos, así. Hoy no me apetece, pero gracias. Para otra ocasión, puede ser. Es decir, no me apetece, no quiero. Hay otras personas que le he escuchado que dicen, no, es que mi mujer no me deja. No, es que mi papá no quiere. No, es que tal fulanito no quiere. Entonces, imagínate, es como que no estás dando un límite claro, prácticamente estás dando una excusa de que tú no tienes una madurez emocional como para poder ser, digámosle, decir las cosas de manera madura, ¿no? Y responsabilizarte de que realmente tú no quieres, no que la otra persona te diga o te manipule, ¿no? Porque si tú le dices mi mamá no quiere, mi pareja no quiere,
no sé, le responsabilizas a otra persona, entonces estás diciéndole a la otra persona que tú eres manipulable. Y después, olvídate si no te va a tratar bien o no. ¿Sí? ¿Ok? A veces nosotros nos buscamos cuando no sabemos comunicar, cuando no sabemos manejar esto de la autoestima. ¿Ok? Listo. Esta es una técnica que les hago realizar a los consultantes. Bueno, es una de las cuantas técnicas, porque hay muchísimas técnicas. Esta es la primera parte, pero después de esta técnica vienen otras, ¿no? En donde vamos a colocar, por ejemplo, una flor, vamos a dibujar una flor, y en una de las flores vamos a poner lo que no nos gusta. Y en otra flor, que también vamos a dibujar, vamos a colocar lo que sí nos gusta, ¿no? Entonces, ¿para qué? Para poder saber cuáles son nuestros límites, ¿no? Porque hay personas que no saben cuáles son sus límites, no saben cómo, pero ¿qué puedo limitar? Me dicen, ¿no? ¿Pero qué limito? ¿No? ¿Pero qué puedo para no sentirme mal, ¿no? Porque no saben, ¿no? Y eso está bien, no saber también es bueno, ¿no? Porque eso indica que queremos aprender, ¿no? Queremos aprender y eso, de la misma manera nadie nace sabiendo, ¿no? Imagínate, yo también tuve que aprenderlo, ¿no? Entonces, yo le llamo el cuaderno de transformación. Por ejemplo, esto es uno de los cuadernos de la transformación. Mis consultantes, mis clientes tienen estos cuadernos, ¿sí? Es donde vamos haciendo actividades constantemente para trabajar lo que es la parte emocional, los límites, autoestima, asertividad, lo que requieran, ¿no? O sea, así como los consultantes hacen sus cuadernos y sus actividades con respecto a ello, entonces yo también los hago, ¿no? Porque imagínate, psicóloga que no se cuida emocionalmente, no sería psicóloga tampoco. Primero somos nosotros para poder ayudar al resto, porque si nosotros no estamos libres emocionalmente y no tenemos una bonita relación de pareja o una bonita relación con tus hijos, ¿cómo vamos a poder, cómo vamos a, por lo menos en mi caso, ¿no? ¿Cómo voy a poder ayudar a alguien si yo no misma, si yo misma no me ayudo? Entonces, lo principal es que yo tengo que apoyarme y ahí está. Siempre hago mis actividades para poder ayudarme. Listo. ¿Cómo? De la misma manera es importante que observes tus emociones, porque dependiendo de las emociones que tú tengas, vas a ver tus límites, ¿no? Por ejemplo, si tú sientes enojo, es porque te está diciendo que algo es injusto, ¿no? Que algo es injusto y que tienes que trabajar en ello o decirle a la otra persona que esa parte no te gusta. Sí, la tristeza, por ejemplo, también es una forma de saber que en dónde quieres limitar, ¿no? A las demás personas o a ti mismo, teniendo en cuenta que los límites no son tanto para otra persona, sino también es para uno mismo. Si uno mismo no respeta esos límites, imagínate cómo vamos a querer que la otra persona también respete. Por ejemplo, si una persona, mis límites, digo, uno de mis límites por ejemplo, es que nadie me grite. No voy a permitir que nadie me grite. No, ni mi esposo, ni mi pareja, digo, ni mi esposo, ni mi hijo, ni un familiar me tienen que gritar. Ok, esos son límites que son importantes y son buenos. Más sin embargo, la situación es qué consecuencia voy a dar si es que alguna persona me grita. Porque, obvio, no somos responsables de las acciones, de los pensamientos y las actitudes de otras personas, pero sí somos responsables de nuestros pensamientos, nuestras actitudes y todo lo que tenga que ver con nosotros. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? ¿No? No simplemente decirle nada más y no respetar. Por ejemplo, hay personas que dicen, ok, no voy a tolerar que tú me grites, pero sin embargo siguen ahí y la otra persona le grita y ella empieza a gritar y empiezan a gritarse y entonces ahí no hubo ningún límite alguno, nada de límite. Simplemente, digámosle, dijo algo, pero no respetó ni él mismo los propios límites. Entonces, si una persona me grita y yo estoy realmente aquí metida en que no voy a permitir que nadie me grite, entonces me retiro del lugar y digo, hablamos cuando haya una situación de que tú y yo podamos conversar de una manera adecuada. Mientras eso no voy a tolerar ningún grito y te retiras.
y no necesitas gritarle a la otra persona para que la otra persona, entre comillas, entienda tus límites. Porque si tú no te limitas, peor no va a poder limitarse la otra persona. Sí, entonces es importante trabajar también en las consecuencias de los límites que tú vas dando. ¿Ok? Ahora, otra de las situaciones es evaluar las experiencias pasadas también, cómo te fue en algunos límites, qué es lo que tú necesitas en estas situaciones, es muy importante. De la misma manera también observar cuáles son tus límites negociables y tus límites no negociables, teniendo en cuenta que cada persona es diferente, ¿no? Cada, digamos, eh, cada persona tiene una forma de pensar de una manera diferente también. Entonces, tus límites no quieren decir que son los límites de la otra persona. Sí, entonces hay que mejorar en ello. Cualquier preguntita me pueden hacer, por si acaso, por aquí, por el chat, y yo les voy a estar respondiendo. ¿Sí? Acá tenemos lo que es el violentómetro, que es una idea, por ejemplo, de cuáles serían los límites generales, ¿no? Por ejemplo, hacer bromas hirientes, por ejemplo, dependiendo si a ti no te gusta y si tú sabes que, digámosle, que eso se puede ir a más allá, entonces es mejor hablar con tu pareja o hablar con la persona, ya sea con tus hijos también, que eso no se puede realizar ni tú a ellos ni ellos a ti. Los chantajes, el mentir, el ignorar, el culpabilizar, el descalificar, todo esto, ¿no? Que estamos acá viendo, ¿no? La parte roja es lo que no se debe hacer, ya son los límites, digámosle, no negociables, ¿sí? Y esto de acá, el amarillo, serían los límites que se tiene que conversar y se tiene que hablar, ¿ok? Y eso es un trabajo que es importante realizar. Ahora, aquí te coloco un ejemplo de comunicación asertiva, que esa es la técnica del sándwich, que lo puedes realizar en casa, con todos, con tu pareja, con tus hijos, ¿no? Para que puedas ayudar. Por ejemplo, acá tenemos la tapa del sándwich, que es hablar de manera positiva. La carnecita, que es el tema o el asunto al tratar, que es la parte, entre comillas, negativa, ¿no? Y las palabras positivas, que es la otra parte que tiene que ver con el otro pancito de abajo, ¿sí? Por ejemplo, por ejemplo, una comunicación aquí, por ejemplo, ¿no? Una pareja sale a un sitio y no comunica, ¿no? Tu pareja sale a algún sitio y no te dice que va a salir a ese lugar, ¿no? Entonces, una palabra positiva, por ejemplo, la parte de la tapa del sándwich es, sé que necesitas divertirte también, ya que eres grandioso y te mereces lo mejor, ¿no? El asunto al tratar. No, eso es importante, nunca uses el pero, porque cuando tú dices pero ya invalidas lo de arriba, ¿sí? Es importante utilizar y. Y cuando no me avisas con tiempo que vas a salir, me siento, ¿sí? O eso me hace sentir no incluida en tu vida, ¿no? O me preocupa porque no sé con quién estás, dónde estás, ¿no? Entonces, y acá las palabras positivas, que es el sándwich en la parte de abajo, ¿no? Colocas o le puedes decir, ¿no? Sé que no quieres dar a entender ello, mas sin embargo, sé que me amas como yo a ti y que la próxima vez me vas a avisar y vas a programar. Es importante que tengamos una buena comunicación con respecto a este tema, ¿no? Y gracias por escucharme, ¿no? Y gracias por entenderme. Entonces, es decir, positivo, negativo, positivo. Entonces, trabajamos en hablar sobre el tema, ojo, ¿sí? Porque es importante hablar sobre el tema, más sin embargo, es importante hablar de una manera asertiva, ¿ok? Tenemos que ser asertivos. Ahora, con respecto a los tipos de comunicación, mira, yo tengo aquí un video, si quieres te lo puedo regalar después del taller o escríbeme a WhatsApp, ¿sí? Y te puedo regalar ese video de manera explicado, que son
en todo mi trabajo de atención a parejas, yo he colocado como 10, ¿sí? 10, pero hay más, muchísimo más, que es los tips de comunicación, ¿no? Uno es no usar el nunca o el siempre porque invalidamos, ¿no? Nunca haces esto, siempre me molestas, siempre te gusta gritar. Entonces, probablemente es una forma digámosle, de tener discusión. ¿Por qué? Porque en realidad no es nunca, ni tampoco es siempre. Hay situaciones que no van a pasar, ¿no? Y entonces cuando utilizamos esto, invalidamos las cosas buenas que la otra persona ha realizado en ese momento, ¿sí? Entonces es importante. De la misma manera también es no alzar la voz, ¿no? Evitar alzar la voz, ¿no? Eso es la parte de los límites que coloqué y hablé hace ratito. Otro también evitar amenazar, ¿no? Por ejemplo, mejor terminemos, mejor ándate, te voy a llamar a tus papás y le voy a decir todo lo que tú has dicho, mira cómo te comportas. Entonces es una forma de amenazar. Otro de los tips que te puedo dar, por ejemplo, es que cuando converses temas difíciles, siempre siéntate y dile a tu esposo o a tu pareja que se siente. Porque según estudios neurológicos, cuando una persona están al mismo nivel, digamos, los sentados, los dos, es decir, cuando uno se sienta, se relaja, ¿no? Entonces es importante buscar un momento de relajación y sentados es mucho mejor, ¿no? Porque si tú estás parado y tú estás por un lado y la otra persona está por el otro lado y empiezan a hablar sobre ese tema que es difícil, que es conflictivo en el momento, entonces lo más seguro es que van a terminar discutiendo, ¿sí? Entonces por eso es importante trabajar y decir, mi amor, tengo un, tengo algo hermoso que decirte. Por ejemplo, yo cuando yo voy a hablar con mi esposo, yo utilizo, por ejemplo, es- primero, palabras bonitas. Utilizo el sándwich, ¿no? Utilizo el sándwich. Yo sé que tú me quieres, yo sé que tú eres maravilloso conmigo, eres muy detallista, mi amor. Más si hay esta situación que podemos conversar, que me gustaría hablarlo, ¿no? ¿No? Y de ahí el negativo, ¿no? Yo sé que tú me vas a comprender, porque eres una persona bien comprensiva, comprensiva, amable, y, y sé que me amas como yo te amo. Sí, imagínate, cuando tú hablas de esa manera, la persona escucha, ¿no? Pero cuando empezamos, hay un problema, tenemos que hablar de esto. Entonces, ya con las primeras palabras, ya ¡pum! Lo bloqueaste a la otra persona. Entonces y es necesario, si es que tú tienes una relación de pareja, trabajar en las palabras que vas a ir, que vas a comunicar, ¿sí? Porque las palabras no se lo llevan el viento, las palabras se quedan, ¿sí? Y entonces es importante trabajar en ello. Entonces, si quieres el regalo, me avisas por interno y yo te paso ese video, sí, que está mucho más explicado, son 10 puntos, ¿no? Y que te va a ayudar mucho. Y el taller pasado hablé mucho de esto y hablé detenidamente, ¿no? Pero como estamos en la parte de los límites, bueno, quise dejarlo ahí. Bueno, muchísimas gracias, mil gracias. El próximo tema que voy a realizar es cómo establezco mis límites, ¿sí? Más que todo, y cómo hago que mi pareja entienda esto, porque tú puedes colocar, decirle, ok, esto, los límites, plum, 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 más sin embargo, si la otra persona no lo entiende, ¿no? Entonces tienes que aprender a comunicar de una manera mucho más asertiva para poder trabajar en esta situación. Y ojo, no solamente con pareja, también con nuestros hijos, ¿ok? Como madres, como padres, es nuestro deber y nuestra responsabilidad, ¿sí? No que es que ellos tienen que entender, no, tú tienes que darte a entender, porque tú eres el adulto, tú eres el mayor, tú eres la que tiene que dar el ejemplo, ¿no? Y en este caso soy yo, ¿no? Como mamá también de un hijo, de un adolescente de 15 años, ¿no? Bendito sea Dios, un niño muy acomedido,
un niño muy bueno, un niño muy amable, muy respetuoso, ¿no? Y que siempre está trabajando también en él y es muy maduro para su edad también, ¿no? Entonces, eso es importante, eh, trabajar con nuestros hijos, ¿ok? Listo. Acá me dice, mi esposo es violento, no respeta mis límites y yo me alejo de él. Tenemos meses sin hablarnos, pero a él no le importa hasta que me ha tratado, pero peor, yo solo lo ignoro. Bueno, princesa, mi bella y hermosa princesa, chequea ahí está la parte de la autoestima también, de las relaciones. Según un estudio, ¿no? Según estudios, ha indicado de que si las personas que tienen problemas, por ejemplo, con ansiedad, depresión, que tienen problemas emocionales, por ejemplo, son porque usualmente las personas que se conectan o que estás relacionando constantemente y que estás permitiendo cosas, entonces va a hacer de que tu salud emocional se declive, se baje y que realmente tú misma te estés digámosle, fracturando emocionalmente, ¿no? Entonces, chequea y valora eso, ¿no? Si es que no te valoran, es importante trabajar en que tú puedes hacerlo, ¿no? De una manera mucho más asertiva. Y hay situaciones que hay que cortar desde raíz y hay situaciones también que hay que valorar, ¿no? Con respecto a ello. Teniendo en cuenta que también es muy difícil porque también hay heridas emocionales, ¿no? Existen las heridas de niños, ¿no? La de rechazo, la de abandono, la de la injusticia, y eso muchas veces nos hacen quedarnos ahí, ¿no? Yo, por ejemplo, tenía la herida de abandono y la de rechazo, ¿no? Por eso es que también estuve en una relación así a los 20 años, creo que fue eso. Estuve en una relación así muy dependiente, ¿no? Pero aprendí mucho sobre la autoestima y me alejé, en mi caso, ¿no? Claro, me demoró casi como 10 años darme cuenta que ahí no es, ¿no? Pero después de todo mi proceso de sanación emocional, salí de eso de raíz, ¿no? Y ahora con la bendición de Dios y mis conocimientos, tengo una relación muy bonita con mi esposo que, como te digo, yo elegí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos ustedes. Un abrazo para los que han estado en lo que es el taller, que está dado con mucho cariño y con mucho amor. Tengo muchos regalos para ustedes. Escríbanme el interno. A los que están en los grupos de ayudas también, ¿no? Y que Diosito me los bendiga, que los cuide demasiado. Y mira, te digo una cosa, repítelo una y mil veces. Soy valiosa, soy valioso, soy importante, soy grandioso, ¿sí? Repítelo un millón de veces. Yo sé que si tal vez en el momento no te vas a, digámosle, no te lo vas a creer, pero mientras más lo repitas y lo repitas y lo repitas y lo repitas, tu cerebro se va a ir acoplando, tu mente se va a ir acoplando, ¿sí? Porque sí, princesa, sí, campeón, eres valioso, eres importante, ¿no? ¿Por qué? Porque tienes vida, porque Dios está contigo, porque realmente eres creación divina, ¿sí? Y no necesitas ser doctora, no necesitas tener diplomados, no necesitas nada de esas cosas para sentirte lo valiosa que tú eres, para sentir lo valiosa que tú eres, ¿sí? Con simplemente hecho de ya existir, ya eres tan grande, ya eres extraordinaria, ya eres extraordinario, ¿sí? Muy bien, sí, soy valiosa, soy importante, tengo valor y mucho amor. Yo soy amor y me amo. Muy bien. Repitan eso, por favor. Soy valiosa, soy importante y si pueden colocarlo en papelito sería genial. Mira, yo, por ejemplo, tengo aquí, que eso es una de las técnicas que también te pueden ayudar. Por ejemplo, yo tengo aquí un frasquito, este es mi frasquito del amor propio. Y acá tengo un montón de cartitas que yo me he hecho para mí. Y cuando yo me siento, por ejemplo, decaída, porque todos somos seres humanos, entonces abro una de mis cartitas, ¿sí?
y pues me recuerdo mi valor, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá he puesto, si me siento no amada, me amo yo misma el doble, ¿no? A veces cuando sentimos que las personas externas no nos valoran, entonces es importante de tomar en cuenta aquí adentro y decir, ok, yo me voy a amar el doble, yo me voy a querer el doble, ¿no? Acá tengo otro, tengo un montón, ¿no? Entonces, que yo he ido a escribir, lo he escrito para, digámosle, situaciones de emergencia. Así que eso también lo puedes hacer tú, ¿ya? En casa, en un frasquito que tú tengas vacío, escríbetelo y todas las mañanas agarra el papelito y empieza a leerlos y vas a ver que tu mente se lo va a ir creyendo, paso a paso va a ir creyéndolo, creyéndolo y tu vida va a empezar a cambiar porque vas a empezar a sentir ese valor real que tú lo tienes, ¿no? Y como te digo, no necesitas tener diplomados para, para sentirte valiosa, ¿no? Y no necesitas hacer grandes cosas para ser valiosa en realidad, ¿no? Que el simplemente hecho de ya aprender a vivir, como es, por ejemplo, observar el aire, las plantas, agradecer que estamos vivos, ver el mar si tienes la posibilidad de ver el mar, ver el cielo, simplemente el cielo y decir, wow, estamos vivos observando todo eso, ¿no? Entonces, cada cosa que va pasando es tan importante agradecerlos. ¿Sí? Muy bien. Elvira dice, lo voy a intentar, pero no me lo creo, claro, sí. Yo la primera vez que hice, te cuento, ¿no? La primera vez que hice una carta de amor me hicieron hacer, porque yo llevé terapia casi un año, creo hace 20 años atrás. Yo lloré, a moco tendido, como se dice, ¿no? Lloré, lloré, lloré. Y no me lo creía cuando la psicóloga me decía, tú eres importante, eres muy linda, porque yo andaba con mis muletas, ¿no? Yo hasta ahorita ya ando con mis muletas y mis soportes. Me decía, Zulma, tú con caminar ya eres un éxito, me dice, ya con solo caminar ya tú inspiras mucho, no solo a mí, sino a mucha gente. Y yo me quedaba como diciendo, ¿qué? ¿Yo? Yo no me la creía, no me la creía. Decían, ¿cómo voy a inspirar si ando con muletas, ando con soportes? No entiendo eso. ¿Por qué me dice eso mi en ese momento psicóloga, ¿no? En paz descanse mi hermosa psicóloga, por dentro y por fuera. Entonces, no te lo vas a creer, yo también no me la creía, ¿no? Pero paso a paso, siguiendo las terapias y todo eso, mi mente empezó a cambiar, empezó a sentirme imparable y ahora sí, ya me siento imparable, empoderada, ¿no? Entonces, dice, no intentes, ahí hay frascos, hablarte a ti y dite que eres un ser que tiene vida y sonriendo. Ah, ya. Claro, sí, sí, todos tenemos vida, somos valiosos e importantes. Muy bien, muchas gracias. Un aplauso para todos ustedes que han estado ahí recibiendo ayuda. Que Dios me los bendiga, son valiosos, importantes. Sigan, como dice la doctora Polo, ¿no? Sigan adquiriendo conocimiento que es importante, ¿sí? Muchísimas gracias. Un saludo para todos. Muchas gracias también a, a, a mi querido amigo Don, que, hola, Muchísimas, muchísimas gracias, Zulma, por esa fantástica conferencia que nos acabas de compartir, por sus conocimientos. Muy, muy agradecidos. Muy bien, los mensajitos de las personas que nos acompañan. Gracias, doctora. listo. Muchísimas gracias, Fausto, por la invitación. Gracias por la presentación también, ¿no? Y por tu tiempo, ¿no? Por tu tiempo de haber estado aquí con nosotros también atendiendo lo que es esta conferencia, ¿no? Y estamos en comunicación, cualquier cosita. A las personas que quieren también estoy regalando libros, porque a mí me encanta la lectura, me fascina. Entonces escríbanme al interno y yo les paso los libros que a mí me han ayudado muchísimo, de verdad. Soy una come libros. Gracias, cuídense. Chao. Muchas gracias a todos.